Indígenas y campesinos de Ecuador bloquearon vías en varias provincias el miércoles, el segundo día de protestas contra la subida de precios de los combustibles fijada por el gobierno, y eso en medio de un estado de excepción. Un grupo de manifestantes bloqueó la carretera panamericana, la principal arteria que conecta la capital ecuatoriana con Colombia por la zona andina. Diversos sectores sociales protestan en rechazo a la política económica gubernamental que ha llevado a que el precio del diésel, el combustible más utilizado en el país, aumente un 90% desde 2020, pasando el galón americano de 1 a 1,90 dólares. Para analizar el trasfondo de la crisis que vive Ecuador, hablamos con Jairo Rivera, doctor en políticas públicas, economista y académico de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Señor Rivera, muchas gracias por conectar con nosotros. Las protestas que hemos visto en Ecuador han sido atizadas por el alza de hasta el 12% de los combustibles, una subida que no solo responde al aumento de los precios a nivel internacional, sino también a la eliminación del subsidio público. ¿Cómo está repercutiendo este alza de los precios? Buenas noches con todos y todas, gracias por la invitación. Sí, realmente la forma en que se está realizando este aumento de los precios de los combustibles está afectando y está subiendo los precios dentro del Ecuador. Hay que entenderlo también de una forma global, ¿no? El precio de los combustibles viene en un momento donde el Ecuador estaba en una situación económica muy compleja. Entonces, realmente ahorita se está reactivando la economía, se está tratando de mejorar la economía. Sin embargo, por eso las últimas cifras de inflación han sido negativas. Sin embargo, durante los últimos meses, apoyado por este aumento de los combustibles, realmente la inflación se ubica en alrededor de 1% anual en su incremento total. Y principalmente esto viene afectado por el tema de transporte. Entonces, dentro de un contexto complejo, ¿no es cierto?, es bueno que la economía se vuelva a reactivar. Sin embargo, un alza en el precio de los combustibles puede terminar perjudicando esta reactivación y puede terminar afectando de alguna forma esta reactivación del consumo que se veía en alza. Señor Rivera, las protestas también se dirigen contra los planes económicos del presidente Guillermo Lasso, que aspira a introducir un plan de reformas tributarias, laborales y de inversión, y que la oposición y organizaciones sociales rechazan. ¿Cuáles son en esencia esas medidas y considera usted que son las que el país necesita para reactivar la economía y luchar contra la creciente pobreza? Perfecto, sí, yo creo que ahí hay dos momentos, ¿no? El Ecuador está en un déficit fiscal, necesita incrementar sus ingresos, necesita reducir sus gastos. Entonces, cualquier reforma tributaria es bienvenida porque es necesaria. En el momento actual nosotros necesitamos ajustar las finanzas ecuatorianas. Sin embargo, la forma y los detalles en cómo viene esta reforma, este proyecto se llamaba Creando Oportunidades, creo que tiene algunos problemas o tuvo algunos problemas, ¿sí? Uno de ellos era que, claro, se trataba de hacer un incremento progresivo del impuesto a la renta. Sin embargo, llegaba hasta ciertos límites dentro del incremento de ingresos y luego ya no aumentaba en la misma manera. Entonces, hasta cierto punto, gente decía, mira, le está dando a la clase media y a la clase media alta, le está afectando a ellos. Entonces, la gente se sentía perjudicada, ¿ya? Por otro lado, también dentro de la forma en cómo se estaba planteando, también habían temas alineados con el incremento de impuestos hasta cierto punto, por una vez, a patrimonio, por otro lado también a empresas que hayan tenido ciertas utilidades en el año de pandemia, también se trataba de mejorar los ingresos del fisco. Entonces, si lo vemos en el sentido como economista, yo creo que era deseable una medida que trate de tener carácter progresivo, ¿sí? Que entonces es deseable de que se incrementen los ingresos de la población. Ahora, por otro lado, en las formas, cómo se introdujo o se trataba de hacer pasar esta medida es bastante compleja. ¿Por qué? Porque no se realizaron diálogos. Aquí hay distintos poderes del Estado, ¿no es cierto? Y dentro de los distintos poderes del Estado no hubieron los diálogos, ¿no es cierto? No hubo esos acuerdos mínimos para tratar de implementar estos temas, y por eso la sociedad, ¿no es cierto?, está atenta, está vigilante de que se trate de beneficiar a la mayoría sin perjudicar a otros. Entonces hay que beneficiar a la mayoría tratando de tener y precautelar un piso mínimo de protección social. Señor Jairo Rivera, muchísimas gracias por este interesante análisis.